Seguimos con esta serie de charlas que estamos teniendo de análisis de lo que nos documental de Me Dicen el Potro, y me da mucho gusto en esta ocasión poder saludar a Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados de Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Muchas gracias por acceder a platicar con nosotros. No, gracias por la invitación, Erika, y de verdad, de antemano, felicidades a todo el equipo de Renace por la labor que vienen haciendo desde hace ya varios años, pero que creo que con ejercicios de divulgación más allá de los que tradicionalmente solemos conocer en el derecho, creo que pueden servir para llegar a un público distinto y tener más incidencia en el entorno en que nos encontramos. Así que encantado de estar con ustedes. De entrada, dime, porque con todas estas líneas de preparación académica, pero además en el ámbito personal que tú tienes, ¿qué te dejó este documental de Me Dicen el Potro? A ver, lo que creo es una sensación de frustración, ¿no? Parecería que este tipo de historias deberían ser extraordinarias, cuando lo cierto es que parecería que es el pan de todos los días en este país, ¿no? La frustración es de saber que por más cambios políticos que ocurran, por más reformas al sistema de justicia federal, local, por más cambios que se intenten generar, en México el adjetivo que guía la impartición de justicia y la procuración de justicia es la incertidumbre, es la indeterminación, es el azar, ¿no? Es que a cualquiera nos puede pasar, por más que tengamos derechos, por más que tengamos lineamientos y reglas, parecería que al final del día son actuaciones arbitrarias las que pueden cambiar por completo el rumbo de una persona en este país, ¿no? Entonces la sensación es esa, la sensación es desesperación, la sensación es otra historia que aunque me parece que tiene un final diferente, por lo menos un final más encaminado hacia una reflexión, hacia la reinserción, hacia ver qué es lo que hay más allá del sistema de justicia. Creo que es lamentable que el Estado siga truncando la vida y el desarrollo de las personas, de sus ciudadanos en este país. Has tocado ya varios temas que me parecen muy interesantes, pero primero cuando dices que quisiéramos pensar que esto es un caso de excepción, pero se vuelve común, ¿cuántas historias más hay como estas? Es decir, ¿qué tan frecuente son esta clase de fallas en el sistema de procuración e impartición de justicia? Que lo cierto es que a ciencia cierta no se sabe, pero todos conocemos alguna historia de oídas al trabajar con organizaciones de la sociedad civil, al hacer trabajos de campo desde la academia, y lo cierto es que ejemplos, parecería que es una tónica que se comentaba en el documental. Lo cierto es que en México la justicia depende en gran medida de una condición de clase, es decir, las personas pobres son quienes al final del día son los que pisan la cárcel. Y no solamente cualquier tipo de pobreza, sino que ya que se relaciona con cuestiones donde la defensa jurídica va a depender enteramente del dinero, ¿no? Entonces, parecería que este tipo de historias, que me gustaría creer que son excepcionales, pero no hace falta más que visitar algunas cárceles, visitar los reclusorios de este país a nivel estatal, a nivel federal, para saber que las historias que tenemos ahí no son la de los grandes políticos, la de los delincuentes de cuello blanco, no son historias mediáticas de corrupción que puedan simbrar el sistema, son historias de delitos que muchas veces ni siquiera están cerradas las investigaciones y no hay sentencia firme. En ese sentido, cuando vemos temas como la prisión preventiva oficiosa, que independientemente del partido que esté en turno, va generando cada vez más delitos para utilizar esta modalidad, vemos que aquí lo que se trata es de utilizar la cárcel como una solución a cualquier tipo de problema social en México. Cuando estoy diciendo cualquier persona que haya pisado la cárcel, diputado, diputada, cualquier legislador que conozca las condiciones del sistema carcelario en México, creo que la primera respuesta que deberían de tener
es que la cárcel no soluciona absolutamente nada. Más cárcel, meter a más personas a las cárceles no significa mejor justicia, no significa mayor calidad en la justicia en México. Lo que tenemos al final del día es un sistema donde el populismo, esa idea del discurso fácil, del retórico, va permeando también el tema de la justicia. Y el populismo penal, el populismo carcelario, te habla donde en este país, donde te enseñan el número de personas detenidas por prisión preventiva, el número de delitos cada vez más amplio por este tipo de conductas, parecería un sinónimo de triunfo cuando es absolutamente todo lo contrario. Incluso lo vemos en los mensajes políticos, ¿no? Hasta en los informes de gobierno, tantas personas detenidas como si esto fuera una garantía de más seguridad o de una procuración de justicia mucho más efectiva. En ese sentido, te tengo que preguntar, ¿realmente tenemos policías investigadoras en México? Es decir, ¿realmente hay un proceso de investigación, de indagatoria para dar con los responsables o los presuntos responsables en la comisión de delitos? Mira, esto dependerá de los estados. Hay estados que están haciendo un mayor esfuerzo que otros. Eso es también quizá uno de los problemas, la diferenciación entre recursos humanos, económicos, entre voluntad política, en los diferentes estados de la República, a nivel federal, esas contradicciones, los reenvíos que hay, ¿no? Hablar propiamente de esa idea que tienen mis alumnas, mis alumnos cuando llegan a los primeros semestres, que ellos quieren ser abogados para ser como en La Ley y el Orden, que ser como en CSI, que quieren investigar escenas de crimen. Les digo, no, esto no es así, ¿no? Esto existe en el imaginario colectivo, esto existe en una idea idílica de la investigación propiamente policial en México, pero lo cierto es que las prácticas son completamente opuestas. Las prácticas se siguen utilizando los métodos que se empatan con la tortura y los tratos crueles e inhumanos, se siguen utilizando el tráfico de influencias, por más que existan reglamentos, protocolos y cuestiones a seguir. Lo cierto es que parecería que la ley del más fuerte sigue estando viva en muchos aspectos de nuestro sistema de justicia. A la pregunta concreta, mi respuesta es totalmente negativa. No existe, está en formación, hay esfuerzos, se ha intentado utilizar tecnología, se ha intentado dar capacitación, pero lo cierto es que el diseño de la institución, el diseño de una visión muchísimo más amplia del sistema, te habla de que estamos lejos de una verdadera profesionalización y una elevación de los estándares al momento de tener la justicia en esta parte que es en la investigación criminal en México desde una óptica científica, desde una óptica muchísimo más seria a lo que estamos acostumbrados con prácticas que se alejen completamente de la idea de una sistematicidad dentro de nuestro país. Ahora, tú hablabas de la condición de clase y me remota mucho a lo que sucedió con el Potro. Si el Potro hubiera tenido la posibilidad económica, a lo mejor, de tener un abogado privado, un abogado particular, la historia hubiera sido otra. Es decir, sí tiene que ver con las personas que no tienen una posibilidad de una defensa, es decir, que ante un error en la integración de una investigación están siendo vulnerables o vulnerados, pero que al no tener una posibilidad de defensa, terminan pues en situaciones como la que le sucedió al Potro. Totalmente. ¿Qué es lo que hubiera pasado, estimada Erika, si el Potro tuviera recursos económicos, políticos, humanos, llamarlo en sentido amplio, ¿no? Bueno, en lo que me detienen, permítame hacer unas llamadas, en lo que me detienen, una persona famosa, tirar un Twitter, déjeme darle un soborno, alguna alternativa que no está propiamente dentro de la ley, ¿no? Alguna persona formada también con un capital cultural importante hubiera pedido las identificaciones, hubiera pedido la orden de aprehensión, hubiera pedido que se leyeran algunos datos institucionales, pero lo cierto es que ante un sistema que se va alejando de la ciudadanía, el caso del Potro me parece emblemático porque no hay que olvidar que aquellas personas que tenemos el capital cultural para poder enfrentar este tipo de arbitrariedades somos minoría en este país, ¿no? Al final del día, los pobres en este país siguen siendo muchísimos, ¿no? Siguen siendo las personas en pobreza extrema, siguen siendo bastantes, y parece que esa es una condición que no se termina de solventar. Entonces,
Esto es algo que durante muchos años ha regido en el sistema. Los casos que llegan a la Suprema Corte, los casos que llegan a los medios de comunicación, son casos que con un peso mediático, con una voluntad de las personas que están alrededor de la situación que sucede. Aquí, cuando lo único que parecería importar es que la persona sea detenida y que nadie la reclame, ¿no? Un perfil de un obrero con problemas laborales, con una vida cotidiana, por llamarlo de alguna manera, pues aquí parecería que el perfil es el indicado para poder detenerlo y abusar de él y de los derechos que se le consignan, ¿no? Entonces, creo que en definitiva, a ver, la desigualdad es el gran problema de nuestro siglo, ¿no? Yo creo que negarlo podría ser algo ilógico. La desigualdad en sus múltiples aspectos, económico, social, género, clase, raza y demás, ¿no? La desigualdad como problema parecería que la habíamos mantenido por lo menos parchada dentro del derecho, ¿no? Nadie habla de la desigualdad, habla de desigualdad ante la ley, tenemos un artículo cuarto, pero cuando la desigualdad llega a la justicia, esta se desfonda el artículo cuarto de que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, ¿no? Se desfonda porque la justicia no es un robot, no es automática, no funciona a través de máquinas y algoritmos, la justicia funciona a través de personas. Y mientras la justicia, como el caso del Potro, sea dirigida hacia defensores públicos, hacia defensores de oficio, que tienen una carga de trabajo impresionante, que no van a prestar la atención al caso, en definitiva lo que vamos a ver es un caso esto, que se va a quedar en el olvido, que por fortuna existen figuras dentro de esta sociedad como las organizaciones de la sociedad civil que pueden realizar un trabajo importante, trabajo de abogados de a pie. Me parece que esto va a ser el común denominador. Mientras esto siga así, la desigualdad va a ser la marca que va a dejar durante muchos años a un sistema en el que ser pobre es una categoría sospechosa para ya que vayas tarde que temprano a la cárcel. Ahora, regresando a este punto que mencionabas, en donde pareciera que estamos abusando de esta figura de la prisión, estamos sobrevaluando la figura de la prisión preventiva, es decir, la estamos sobreutilizando, tendríamos que reconsiderar los delitos que son, digamos, acreedores a una medida como esta. A ver, sí, me parece que es un tema difícil, porque pensando después de ver el material, a ver, decía, ¿cómo se puede solucionar esto? Lo cierto es que no radica en un solo poder, ya no en una sola persona, no en un solo poder. Es un tema de legislación, es un tema de impartición de justicia y es un tema de voluntad política. Si ahorita el gobernador en turno, el político en turno, está distraído en otros temas o el sello de la casa va a ser obra pública o va a ser hablar propiamente de algún tema que le interese, no hemos visto que la justicia propiamente sea uno de los temas que llame la atención. Las cárceles, ¿no? Yo soy de Monterrey. En Monterrey el tema de las cárceles durante el sexenio del Bronco fue uno de los temas más llamativos, ¿no? Hubo motines en el Podal de Topo Chicos, lo terminaron cerrando, construyeron uno nuevo en Apodaca, donde paradójicamente ahora ahí está el gobernador, ¿no? Pero lo cierto es que las cárceles es un problema que no solamente le corresponde al ámbito estatal, sino también al ámbito federal. Entonces vamos encontrando como medusa, como cortando cabezas y saliendo cada vez más este tema que en definitiva las soluciones yo estoy convencido de que no vendrán de un solo poder, ni siquiera de un solo actor, hablando propiamente de liderazgo. Tiene que ser un trabajo muy amplio, coordinado y sobre todo de distintos órdenes y niveles de gobierno. Ahora, una parte que genera mucha consternación de este documental de Me dicen el Potro es que uno esperaría un final feliz, ¿no? Cuando recupera su libertad. Sin embargo, este no acaba de llegar y el documental no termina ahí porque nos topamos con esta situación de él mismo narra que le dicen, pues ya te vas y él ni siquiera lo entiende, ¿no? Lo tiene que preguntar para que se lo clarifiquen, ¿en serio ya me voy? Y él narra que traía 1,600 pesos en la bolsa y me parece mucho, seguramente habrá otros que sin ni eso, ¿no?
y con eso se espera que recomponga su vida, que salga y que vuelva a empezar como si nada hubiera sucedido. ¿Qué hay de esta parte de la readaptación social? Porque si esto sucede con una persona que es declarada inocente, ¿qué pasa con alguien que es declarado culpable y que tuvo que cumplir una condena y luego viene este proceso de reinserción? ¿Realmente estamos trabajando en una reinserción social? Mira, justo eso que comentas fue una de las escenas que más me llamaron la atención, ¿no? De ese lenguaje que hablamos los juristas que coloquialmente le decimos el abogañol, ¿no? Un lenguaje oscuro, hermético, en donde creeríamos que todas las personas que están a nuestro alrededor entienden lo que es, hay un test de proporcionalidad y radicar y utilizar adjetivos por demás técnicos. El derecho tiene una faceta técnica del cual no se puede desempatar, eso me queda claro, es una práctica social, ¿no? Que durante muchos años se creyó que era propiamente una ciencia, es un debate desde la filosofía que es muy rico. El problema es que esa interacción con los usuarios del sistema parecería que necesariamente necesita una traducción, necesita pasar por un filtro. Entonces, por más que digas que es un amparo liso y llano en revisión después de deliberación y demás tal, la persona tiene que entender cuál es su calidad y dónde se encuentra en ese momento del proceso, ¿no? Esto evoca a Kafka, ¿no? Cuando va ante la ley, ¿no? En este cuentito que tiene y termina por quedar totalmente ajeno a las dinámicas del sistema, ¿no? Termina totalmente convertido en algo nimio para el sistema debido a lo apabullante que es el mismo y a toda la maquinaria y a los tiempos, y a los procesos y a las formas y a los rituales, ¿no? Dicho esto, en definitiva, el hecho mismo va sirviendo como obstáculo para las personas, ¿no? Cuando se supone que el derecho tiene una faceta de transformación social, el derecho puede servir para minar la propia vida de las personas, ¿no? Nos encargamos nuestros políticos de aumentar la prisión preventiva, de construir nuevas cárceles, de hacer convenios para liberar, de hacer actividades dentro de las cárceles con la participación de agentes, pero cuando hablamos ya propiamente de la reinserción, ¿no? Esta idea de una carta de no antecedentes penales, ¿no? Un profesor una vez me dijo que una carta de no antecedentes penales, solicitarla, es el pasaporte de la reincidencia, ¿no? Es como ir fichado ya, tener la estampa de que en este entorno las únicas personas que valemos son aquellas que no hemos tenido la posibilidad de estar en una cárcel. Y esto me parece una completa aberración, una soberana estupidez. ¿Por qué? Porque cuando pasas, ya más allá de inocente culpable, pero pasas por ese proceso que es la cárcel, lo cierto es que no se generan condiciones para volver a insertarte en tu comunidad y poder entender que aquí el Estado te está ayudando para ser parte de esto, ¿no? Se ha intentado cambiar el nombre de cárcel, centros de reinserción, de readaptación, en fin. Una terminología que al final en la práctica parecería mucho más dudosa cuando vemos historias como estas, ¿no? Y ni siquiera era de San Luis, es el personaje de nuestro documental. Esto es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo llegar a esta nueva ciudad? ¿A quién te tiende una mano? ¿Cuáles son las condiciones en las que es posible poder desarrollar los planes de vida? Al final van cerrando, el derecho va cerrando las posibilidades para, de nueva cuenta, caer en un círculo vicioso donde probablemente a muchas personas que han pisado la cárcel, la única alternativa que tengan sea volver a delinquir, ¿no? Entonces esto te genera un círculo vicioso y al final, en un sistema que busca la readaptación y generar vínculos más allá del propio sistema, al final del día no sirve más que para generar este círculo vicioso que nos lleva a escenarios muchísimo más catastróficos. Sin duda alguna, y me quedo pensando mucho en ello porque además es cierto lo que tú dices, ¿no? Lo detienen en León y lo sueltan en San Luis, ¿no? ¿Y cómo va a regresar a su vida? ¿Cómo se va a reincorporar, etcétera? Y en este sentido, Renace está proponiendo acá en San Luis Potosí, ha presentado ante el Congreso del Estado una propuesta, una iniciativa, buscando que exista un proceso de indemnización a las personas que son encarceladas de manera injusta, y que quiere motivar que exista una especie de revisión del sistema, es decir, que la presión de una sanción económica obligue a que se revise qué fue lo que falló en ese caso en particular. ¿Qué te parece este tipo de propuestas?
A ver, en definitiva, se tendrá que analizar el contexto, se tendrá que analizar las condiciones presupuestales, la normatividad, la reglamentación, pero creo que si algo estamos convencidos, por lo menos juristas que llevamos años estudiando el sistema de justicia y sus implicaciones, es que generar leyes no cambia la realidad por sí sola, ¿no? Si el simple hecho de creer que un nuevo cuerpo normativo va a generar una mejor sociedad es una falacia, es algo fantástico que no se concreta en la realidad. Propuestas como la que me comentas, que están impulsando Renace, en definitiva yo creo que es pensar fuera de la caja, pero no solo eso, es pensar y tener sobre la mesa un tema que resulta indispensable y que parecería incómodo y tema tabú, pero una persona necesita dinero para poder retomar su vida, una persona necesita recursos económicos, recursos humanos para poder volver a tener una vida como la que tenía antes de pasar por la cárcel, ¿no? Y una cárcel que ni siquiera la merecía. Entonces, creo que es interesante, creo que será muy importante saber que la cárcel la cárcel no es como que pasar por la universidad, la cárcel no es como que pasar por un centro de estos que ayudan para generar nueva vida cuando hay problemas con las adicciones o temas de rehabilitación. La cárcel está pensada en México como un castigo. Y más allá del castigo, ¿qué hay? ¿No? Parecería que ya es condena. Y más allá, no hablamos de la reinserción, no hablamos de los mecanismos de ese puente entre una vez que deja la cárcel y la vida que ha pasado y las condiciones que se han modificado en su entorno. Me parecería muy interesante saber cómo termina su discusión, ver qué es lo que opinan los políticos. En definitiva, creo que el tema de los recursos es un tema que genera mucha ámpula. Dar recursos a las personas causa ruido, ¿no? El hecho de dar dinero así es mal visto por algunos sectores. Yo creo que en este tipo de casos está más que justificado. Y lo que quieran hacer con ese dinero está totalmente en su derecho. Aquí lo importante va a ver es cómo transita ese tipo de reglas y sobre todo si los legisladores, las legisladoras están a la altura para poder llevarlas a cabo y promulgarlas. Juan Jesús, yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas permitido platicar contigo y hacer estas reflexiones y sentarlas pues en la opinión pública, no solo en un círculo o en un sector gubernamental o como lo decías, los congresos, sino llevarlo a una discusión mucho más amplia. Y yo finalmente te preguntaría, ¿cuáles crees que tienen que ser los caminos, las estrategias a seguir si realmente queremos tener un sistema de procuración y de impartición de justicia que funcione? A ver, yo partiría del trabajo colectivo, de un trabajo colectivo no monolítico, no monopolizado por el gremio ni por alguna ciencia en particular. Creo que es necesario tener antropólogos, periodistas, psicólogas, tener involucrados a los operadores de justicia, a científicos de ciencias duras, en fin, ser parte de verdad artistas. Creo que hay que tirar un poco ese mito en donde la profesión jurídica o las profesiones políticas son aquellas que deberían llevar mano al momento de idear algún tipo de solución para este tipo de problemas, ¿no? Creo que necesitamos eso, necesitamos cada vez diversificar nuestra alternativa en torno a las ideas que vamos construyendo desde un entorno muchísimo más heterogéneo, ¿no? Dicho esto, estoy convencido que no radica del Poder Judicial, no es chamba solo del Poder Judicial, ni mucho menos de una opción política. Es de verdad, es un problema común, es un problema que no se puede poner la etiqueta de que va a existir un ganador o un perdedor o alguien que va a ser recordado por pasar a la historia como la persona que transformó la justicia en México, en absoluto. Este va a ser un trabajo de muchas personas que sí se necesitan liderazgos, pero que no va a haber una sola. De ahí que creo que mientras no se abran espacios para el trabajo desde la academia, desde la sociedad civil, desde el gremio jurídico, desde la profesión, desde la abogacía propiamente, organizada en colegios, en barras, desde las universidades, en definitiva, suena muy alta el objetivo, suena muy alta la meta,
pero lo cierto es que por algo se tiene que empezar, por algo se tiene que hacer más allá de seguir escribiendo libros, más allá de seguir haciendo informes, creo, y por eso celebro el documental del Potro en el sentido de que es algo distinto, por lo menos para una profesión acostumbrada a hacer algo enteramente cuadrado, que se socialicen historias, que se cuenten historias, que se narren con problemas, para ver soluciones y para saber que no por engordar la Constitución, no por hacer una nueva ley, ya se están solucionando problemáticas en este país. Lo que necesitamos es un trabajo colectivo, un trabajo en común, que tarde que temprano pueda ir sumando voluntades desde algo muy importante, y con eso termino, desde lo local. Yo creo sinceramente que va a haber siempre una discusión a nivel federal, una discusión centralizada con los grandes problemas nacionales, pero lo cierto es que ante un México tan plural, ante una burocracia cada vez más extensa, amplia y dilatada, en gran medida muchas de las soluciones al corto plazo, a la persona que tienes al lado, al vecino, dicho propiamente, radica en el ámbito local, en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades, antes que hablar desde una óptica macro. Creo que habría que invertir la ecuación y cualquier solución que podamos pensar en este México, si la queramos ver en el corto plazo, en definitiva va a ser en el ámbito local. Juan Jesús Garza Onofre, te agradezco mucho que nos permitas platicar contigo y ojalá podamos volver a conversar muy pronto. Muchas gracias. No, Erika, gracias a ti y un saludo a toda la gente y los amigos de Renace.